Bienvenidos a una nueva clase de educación artística. Seguimos analizando el arte medieval. Ahora es el turno de hacer un breve repaso por el arte románico. En la clase anterior analizamos dos ejemplos de arte bárbaro, como lo fue el arte vikingo y el arte celta. También dijimos que estas manifestaciones artísticas se dieron en la temprana Edad Media. Ahora vamos a seguir avanzando en el tiempo y entrando a la Alta Edad Media. ¿Pero cómo era Europa en este periodo? Solemos tener una idea romántica de la Edad Media, de un contexto agradable rodeado de aventuras, castillos, caballeros y princesas. Lo cierto es que la realidad era mucho más cruda, por algo la llaman la época oscura. Si bien la mayoría de los pueblos bárbaros ya se habían asentado por toda Europa y encontrado cierta estabilidad, las condiciones de vida de la mayoría de la gente eran lamentables. La pobreza, las enfermedades y la falta de higiene, sumado a un clima de guerra y a los peligros constantes que acechaban en cada pueblo, hacían de la Edad Media un contexto hostil para vivir. A la clase baja, como los campesinos y artesanos, no les quedaba otro remedio que pedirle trabajo y protección a alguien más poderoso. Estos eran los señores feudales, que le brindaban tierra y refugio a los campesinos a cambio de que paguen impuestos o tributos. De este modo, cada señor feudal era juez, administrador, cobrador de impuestos y líder militar de la tierra que controlaba. Así nació el feudalismo. Este es un sistema político piramidal que se organizaba de la siguiente manera. En la cúspide de esta pirámide estaba el rey, la representación de Dios en la tierra. Por debajo, el alto clero integrado por arzobispos, obispos y abades. Y la alta nobleza formada por príncipes, duques, condes y marqueses. Más abajo, el bajo clero, compuesto por curas, sacerdotes y monjas, y la baja nobleza integrado por caballeros e hidalgos. Más abajo estaban las clases no privilegiadas, es decir, el pueblo, formado por comerciantes, artesanos y en su mayoría campesinos, y en el último peldaño los siervos y esclavos de la sociedad. También existía el vasallaje, que era un pacto entre dos miembros de la nobleza de distinta categoría. El caballero de menor rango se convertía en vasallo del noble más poderoso, que se convertía en su señor. Los vasallos, a su vez, podían ser señores feudales de otros caballeros de menor categoría, y así sucesivamente. En la cima de estas relaciones de vasallaje estaba el rey, a quien todos los señores declaraban estar sometidos. Otra característica fundamental de esta época era el gran poder que había adquirido la Iglesia Católica. El cristianismo ya no era aquella religión que se había formado en el Imperio Romano, sino que se había dividido en católico en la parte occidental y ortodoxo en la parte oriental, más precisamente en el Imperio Bizantino. Esto se conoce como el cisma de Oriente y Occidente. Por lo tanto, las relaciones entre estas dos ramas estaban divididas. Pero a finales del siglo XI entran en escena los turcos selyúcidas, que comenzaron a expandirse por Asia Menor, generando una serie de ataques al Imperio Bizantino y tomando el control de Jerusalén, la ciudad más sagrada para los cristianos. Los bizantinos, aterrados ante el implacable enemigo, no sabían qué hacer. No tuvieron más remedio que acudir a sus compañeros cristianos de Occidente. Como respuesta a esto, el Papa Urbano II les declara la guerra a los turcos selyúcidas, comenzando una guerra santa entre los cristianos católicos y ortodoxos contra los turcos que eran musulmanes. Estas guerras religiosas que se dieron entre el 1096 y 1291 son conocidas como cruzadas. Aquí se destacan la figura de los caballeros templarios, que lucharon en las cruzadas, pero no fueron los únicos. En estas guerras participaron todas las clases sociales, desde campesinos hasta reyes, ya que el mismo Papa había prometido que iba a perdonar todos los pecados de aquel que fuera a la guerra. El objetivo era liberar Jerusalén de los musulmanes.
pero los cristianos fracasaron numerosas veces. En total hubo 9 cruzadas numeradas y otras de menor alcance, que fueron un desastre, ya que no solo perdieron Jerusalén, sino que en ocasiones los mismos cruzados saquearon y destruyeron Constantinopla, la capital de los bizantinos, debilitando al imperio por completo. Así era el contexto en esta etapa de la Edad Media, clave para entender el arte románico. A menudo suele haber confusiones de términos entre arte románico y arte romano, pero cabe aclarar que no son lo mismo. El arte romano se dio en la antigua Roma, mientras que el arte románico se da en la Edad Media, y se llama así porque retoma algunos elementos clásicos de los romanos, sobre todo en arquitectura, pero no tiene ninguna relación con la antigua cultura romana. El arte románico fue un periodo artístico que se extendió por Europa occidental entre los siglos X y XIII, principalmente en las zonas rurales. Otra característica fundamental es que es un arte ligado a la religión católica y cargado de simbolismo. Su principal construcción es la iglesia. Y otro rasgo característico es que el material más usado en el arte románico es la piedra, dando como resultado construcciones sólidas y fortificadas, tales como iglesias y castillos. La categoría más importante del arte románico es la arquitectura, generalmente en piedra, y se destacan las iglesias, las catedrales, los monasterios y los castillos, mientras que la escultura y la pintura van a estar integradas a la arquitectura y van a depender del edificio. Ya dijimos que el arte románico toma elementos del arte romano para sus propias construcciones. Estos elementos fueron el arco romano, la arcada, la bóveda, la cúpula y principalmente la planta basilical, aunque cada uno de ellos fue modificado. En el arte románico surge un nuevo tipo de arco. Es una superposición de arcos uno encima de otro y se va a denominar arquivolta. Este tipo de arco jerarquizaba las entradas, es decir, le daba más importancia a una puerta, y era usada en iglesias y catedrales. La bóveda también evolucionó en el arte románico, ya que comenzó a reforzarse con costillas para aguantar el peso de los techos de piedra. También surge la bóveda de arista, construcción que se da cuando se cruzan dos bóvedas perpendicularmente, usada para los techos de iglesias y catedrales. Y por último, la planta de las basílicas romanas, que es usada para construir iglesias. Además, se le agrega una nave perpendicular, formando la planta de cruz latina. Otra característica de la arquitectura románica es que sus construcciones presentan muros gruesos y con contrafuertes, ya que debían soportar el peso de las bóvedas. Esto hacía el edificio una construcción pesada y sólida, como si fuera una fortaleza, provocando un efecto de aislamiento con el exterior. Además, vamos a ver que estas construcciones presentaban escasas aberturas, es decir, que sus ventanas eran generalmente pequeñas y no brindaban tanta luz al interior del edificio. Esto le daba un toque místico a los ambientes interiores, ya que tanto en las iglesias como en los monasterios y castillos se buscaba aislarse del mundo para encontrar un contacto con Dios o para escapar de la cruda realidad del afuera. La iglesia es el edificio más característico de la arquitectura románica. Se trata de un espacio que ha de servir como lugar de reunión de los cristianos. Los materiales más utilizados fueron la piedra, aunque también en algunos lugares se usaba el ladrillo. Las iglesias románicas eran alzadas en zonas rurales, aunque después fueron desplazándose a las ciudades. El tamaño también fue variando. A medida que la iglesia convocaba a más fieles, las construcciones debían ampliarse para más capacidad. Estas grandes iglesias eran llamadas catedrales. Se construían en zonas más urbanas y eran las sedes de los obispos. Lo más característico de las iglesias y las catedrales son las torres campanario, visibles desde cualquier lugar. Las campanadas servían para llamar a los fieles a misa, pero también para conmemorar algún hecho social importante, señalar las horas del día o para alertar a las aldeas de un posible peligro. Sus formas son variadas y el estilo de cada campanario va a depender de cada región.
El campanario románico más famoso es la Torre Inclinada de Pisa, que se comenzó a construir en 1173, pero después de que se construyera la tercera planta, la torre se inclinó 3 metros hacia el norte, debido a unos cimientos débiles. El diseño de esta torre era imperfecto desde su comienzo, y se desarrolló en 3 etapas durante un periodo de 199 años. Increíblemente hoy sigue de pie. El monasterio fue otra de las piezas fundamentales de la sociedad medieval. Las primeras fundaciones monásticas se remontan a los primeros siglos del cristianismo. Se trata de un edificio en donde habitan una comunidad de monjes que cultivan una vida contemplativa, es decir, una vida apartada del mundo. Al acceder a la comunidad, el monje abandona el mundo, pues ha de aceptar los votos de castidad, pobreza y obediencia. La estricta regla se basa en 2 principios de comportamiento: rezar y trabajar. El monasterio era en realidad un feudo que ejercía su poder económico y jurisdiccional sobre una gran extensión de territorio, gracias a las donaciones de nobles y reyes, y también a sus propias ganancias. Las distintas edificaciones destinadas a cada función de la vida de la comunidad se ordenan de modo regular en torno al claustro, un gran patio cuadrangular rodeado por 4 galerías abiertas a él mediante arcos de medio punto. Cada una de las galerías abiertas al claustro da paso a los edificios o dependencias correspondientes a determinadas funciones o actividades. Al norte se encuentra la iglesia, lugar donde se realiza la oración comunitaria varias veces al día. Al este se encuentra la sala capitular, donde se reúnen periódicamente todos los monjes para estudiar, leer o escribir. Al sur está la zona dedicada a las necesidades materiales tales como la cocina, comedor, baño y dormitorios. Y al oeste están los accesos al monasterio, con su correspondiente portería. Son la comunicación con el exterior. En lo que se refiere a la arquitectura civil, los ejemplos más conservados son los castillos medievales. Estos eran residencias fortificadas donde vivían los señores feudales y lugar de refugio de los habitantes del feudo. Su evidente función defensiva hizo que los castillos fueran levantados en lugares elevados estratégicos, desde donde se pudiera contemplar con facilidad la llegada del enemigo y dominar el territorio circundante. El edificio estaba rodeado por una gruesa y alta muralla de piedra en la que se abrían las puertas de entrada. En su interior destacaba la torre más alta y fortificada del castillo, llamada Torre Maestra, encargada de la vigilancia. Actualmente casi no hay vestigios de castillos románicos, ya que eran regularmente destruidos en las guerras, aunque el castillo más conservado del arte románico es el castillo de Loarre, que se encuentra en España, construido en el siglo XI. La escultura románica estuvo íntimamente ligada a la arquitectura, con la intención no solo de decorar, sino también de enseñar a gran parte de la población analfabeta que era incapaz de leer la Biblia. Es decir, que la escultura cumplía una clara función didáctica. Otra característica que se observa en escultura es el hieratismo y la geometrización de las figuras representadas. Podemos decir que se tratan de figuras antinaturalistas, que se alejan de la realidad tal cual la percibimos. A la escultura románica no le va a interesar esto. Lo que busca es que las figuras sean claras y sencillas para que el mensaje a los fieles también sea entendible. El relieve se concentra en algunas zonas del edificio románico, concretamente en las portadas y en los capiteles, donde se despliegan los grandes programas escultóricos. En las portadas la decoración está en las arquivoltas, el dintel, las jambas y el parteluz, pero los relieves más importantes van a estar en el tímpano. En el tímpano encontramos diversas representaciones, siendo muy habitual el Cristo en Majestad. Esta es una representación en la que se ve a Cristo en actitud triunfante, sentado en un trono. Su figura está enmarcada por la mandorla o almendra mística, símbolo de la unión del cielo y la tierra. Alrededor se representan a los tetramorfos, los símbolos de los 4 evangelistas: el ángel, el buey, el león y el águila.
También aparecen los 24 ancianos del Apocalipsis. En los capiteles románicos no vamos a encontrar influencias clásicas de Grecia y Roma, es decir, órdenes dórico, jónico, corintio, toscano o compuesto, sino que estamos en presencia de un nuevo tipo de capitel decorado. Los temas pueden ser figurativos, tales como escenas narrativas y representaciones de monstruos, o bien de tipo vegetal o geométrico. En cuanto a la escultura exenta, los dos temas más representados serán la imagen de Cristo crucificado y la Virgen con el Niño Jesús. El material preferentemente utilizado es la madera policromada, es decir, que se tratan de esculturas de madera pintada a mano con colores vivos y planos. La representación de Cristo crucificado es la de un Cristo como Rey, triunfante sobre la cruz, sin expresión alguna de dolor o sufrimiento. Un Cristo sereno, hierático, cuya disposición sobre la cruz es perfectamente simétrica. Otra característica es que está vestido con la ropa del rey. A este tipo de representaciones se le llama majestades. El ejemplo más conocido es la Majestad Valló. Hierática y ausente, la Virgen románica es una representación muy alejada de las imágenes de la Virgen María que comúnmente vemos. Eran esculturas para provocar devoción y respeto. Las vírgenes románicas recibían en generaciones posteriores una corona metálica, así como también el Niño Jesús otra más pequeña. Un ejemplo de estas esculturas es la Virgen de Ger. Al igual que la escultura, la pintura aparece subordinada al marco arquitectónico, contribuyendo a crear en el interior de las iglesias un ambiente espiritualmente sobrecogedor. La pintura se caracteriza por ser geométrica y esquemática, que se aleja totalmente del canon clásico y se deforman o estilizan para adaptarse al marco arquitectónico. Las figuras están delimitadas por gruesos trazos negros y se utilizan colores vivos, planos y sin mezclas. En el ábside central, el tema más representado es el de Cristo en Majestad, que tiene un magnífico ejemplo en San Clemente de Taúl. También encontramos en los muros laterales escenas del Antiguo o Nuevo Testamento. Tal como podemos apreciar, hay una clara influencia del arte bizantino en estos murales románicos. La pintura sobre tabla se destina principalmente a las partes frontal y lateral de la mesa de altar de las iglesias, y constituyen un claro precedente de los retablos. Estaban pintados al temple, o mejor conocido como témperas. Este tipo de pintura se lograba mezclando agua con pigmentos minerales y aglutinantes como yema de huevo o grasa animal, permitiendo que la pintura tenga un secado rápido. Este tipo de pinturas son poco comunes porque no han durado en el tiempo, pero podemos ver algunos ejemplos que poseen un estado de conservación admirable. Para cerrar esta clase vamos a decir que el arte románico va a seguir su evolución en la Baja Edad Media, y dando como resultado un nuevo estilo, el arte gótico. Lo veremos en la próxima clase. Hasta la próxima.